Buenos días para todos. El día de hoy vamos a ver el tema del temporizador o reloj de deshielo para los sistemas de refrigeración doméstica y comercial. Entonces el temporizador, también llamado reloj de deshielo o reloj de defrost, cuenta internamente con un pequeño motor, que es este que vemos aquí al lado derecho, el cual se encarga de mover un sistema de piñones, levas y activar unos platinos, unas platinas para abrir y cerrar unos contactos. Entonces, está constituido por un motor y esas levas lo que tienen son unos ciclos para trabajar en un proceso de congelación y descongelación. Entonces, el temporizador principalmente está conformado por un motor eléctrico, un motor relativamente pequeño y unos platinos. Ese motor eléctrico está conectado por los bornes 3 y por los bornes 1. Llega la alimentación eléctrica a ese motor. Y por medio de los platinos que se desplazan, en este caso están entre el borne 1 y 2 y el borne 1 y 4, haciendo la función de un conmutador. ¿Qué significa eso? Que en un momento dado ese platino está cerrando un camino, un paso de corriente entre el borne 1 y el borne 4, en un ciclo que llamamos de congelación, ¿sí? El cual va hacia el compresor y en el momento de la descongelación apaga o cierra, abre este camino que va hacia el compresor y cierra un camino que va hacia la resistencia de descongelación. Entonces, su principal función es intercalar unos ciclos de trabajo entre congelación y descongelación en refrigeradores sin escarcha. Entonces, acá lo que vemos son el sistema de levas, donde representado en color azul está todo lo que es el ciclo de congelación. Durante ese ciclo de congelación, lo que tenemos y lo vemos aquí, lo que se mueven esas platinas es con respecto a los ciclos. En el caso, pues acá en la foto está en el ciclo de descongelación, que es este ciclo rojo, y donde está conectando ese borne con el borne pues, de la descongelación correspondiente. Entonces, en este sistema de levas lo que tenemos es, repito, todo lo que es la línea azul es toda la parte del ciclo de congelación, donde el contacto está normalmente cerrado, que se utiliza para energizar el compresor y el borne de identificación es el borne 4, y luego de un tiempo hace la desconexión de ese platino, donde en la franja roja empieza todo lo que es el proceso de congelación, ¿sí? Perdón, de descongelación en el borne rojo, donde lo que hace es energizar la resistencia de descongelación por el borne 2. Entonces, este pin blanco que hay aquí es del juego que viene desde la parte del motor eléctrico a través de esos piñones para mover esta leva y que nos puedan dar esos ciclos correspondientes de trabajo. El ciclo entonces de congelación y el ciclo de descongelación. Visto de otra forma, digamos ya un poco más visual, entonces tenemos acá los dos ciclos, donde en este ciclo es la platina de la mitad, que es la encargada de hacer la conexión y desconexión, o lo que llamamos la conmutación. En el caso aquí está haciendo el contacto con el borne 4, que es el que va para la congelación, y el borne 2 está completamente desconectado. En la medida que él va girando, dependiendo de cada uno de los tiempos, llega el momento en el que hace la desconexión de la parte del compresor y hace la conexión de la parte de la resistencia. Esto es dentro de la parte interna del temporizador, ¿sí? Entonces, el temporizador, visto el plano que veíamos ahorita, pero ya desde lo que él viene, desde su inscripción, siempre nos trae lo siguiente. ¿Qué nos muestra? Que entre el borne 1 y el borne 3 tenemos una resistencia, pero va acoplada a ese motor que se encarga de hacer todo el funcionamiento. Entre el borne 1 y el borne 4 lo pintan siempre como un contacto normalmente cerrado, siendo 4 el que va para el compresor, ¿sí? Y por ser el ciclo más largo de trabajo. Y entre el borne 1 y el borne 2 un contacto normalmente abierto, que es el que va para la resistencia. Entonces tenemos el símil, entonces decimos que en el borne 3 lo que conectamos es una línea de alimentación, normalmente
se recomienda que se conecte el neutro. En el borne 4 conectamos y va hacia el compresor. En el borne 1 es la línea de alimentación, ¿no? En inglés siempre lo van a llamar como línea caliente o línea de alimentación. Y en el borne 2 vamos a conectar siempre la resistencia de descongelación. Recordando que el contacto normalmente cerrado es entre 1 y 4, o sea, entre la alimentación, la línea de alimentación del compresor, por ser el ciclo más largo de trabajo, ¿sí? Mientras que la descongelación se sume en un ciclo más corto. ¿Qué ocurre con respecto a los tiempos? Esos tiempos en los recorridos, nuevamente aquí representados en color azul y en color rojo. Los tiempos van a variar y cambian dependiendo del tipo de temporizador. Pero los tiempos de trabajo en términos de congelación son más o menos entre 6, 8, 10 y en algunos casos 12 horas de trabajo por tiempos de descongelación, que típicamente en este tipo varían entre los 20 y los 30 minutos en periodos de descongelación. Es decir, todo el recorrido aquí de la franja roja se demora 6, 8, 10, 12 horas, mientras que el tiempo en el recorrido rojo es de entre 20 y 30 minutos, ¿sí? También hay que aclarar aquí que la forma como está pintado es representando dónde están los ciclos, no precisamente pues que sean esas distancias, ¿cierto? Es de aclararlo ahí para no generar la confusión. Otra cosa, entonces la parte constructiva, entonces empezamos a mirar los bornes, siempre vamos a encontrar 3 bornes muy juntos y un borne muy separado. Ese borne separado nos indica que en este caso es el 13, ¿sí? Pero entonces empecemos a mirar esto. Siempre 3 bornes juntos y un borne muy separado. Lo mismo lo empezamos a evidenciar aquí. 3 bornes muy juntos y un borne muy separado. En ese borne separado también aquí es el 13. ¿Qué significa eso? Que cuando empezamos a tener el temporizador con un borne más alejado, normalmente es un borne de alimentación del temporizador. ¿Qué ocurre comercialmente? Comercialmente, los temporizadores se conocen por unos códigos asociados a sus bornes de conexión, ¿sí? Y existen, digamos, 2 códigos, y digamos hay 2 o 3 formas de leerlo. Partiendo desde el número 2 a leerlo. Si lo leemos desde el número 2, entonces este sería un temporizador que comercialmente vendido o ofertado como un 2143. ¿Sí? 2143, que algunos técnicos lo llaman un 3412, partiendo ya de su lectura desde el borne 3. Yo normalmente acostumbro a leerlo desde el borne 2, un 2143. Pero ¿qué observamos en este temporizador? Lo que veníamos diciendo. El borne 1 y el borne 3 son el motor del temporizador, ¿sí? Siendo en este caso el borne 3 el que va a estar más alejado de los otros 3. Los otros 3 bornes que encontramos juntos son estos, donde está el borne 1 en la mitad, que es la alimentación para el motor, y que es la conmutación entre la parte del compresor y la parte de la resistencia. Borne 1 con borne 4 normalmente cerrado en el ciclo largo, el 4 va para el compresor y el borne 1 y el borne 2 yendo para la resistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que estos 3 bornes siempre van a estar juntos, donde también hay que tener presente, y volvamos acá un momento, observen que ese borne que se encuentra en la mitad es el encargado de venir a hacer la conmutación, ¿sí? Y que es lo mismo que veíamos aquí. Ese borne de la mitad es el que hace la conmutación. Entonces, cuando empezamos a encontrar que esos 3 bornes están juntos, el de la mitad hace la conmutación, tanto para el compresor como para la resistencia. Y que el borne más alejado es la conexión eléctrica. Entonces, volviendo aquí, ¿qué vamos a encontrar? El 3 va a ser el borne más alejado y va a ir conectando el motor eléctrico junto con el borne de la mitad. El borne del extremo, ¿sí?, va a ser el borne 2, que va para la resistencia. Normalmente en todos los temporizadores es así. Y el otro borne va a ser para el compresor. Pero comercialmente muchos técnicos se confunden porque entonces, como les decía, comercialmente este sería un 2143 y tenemos aquí el otro caso, que es un 2341. ¿Qué es lo que ocurre y qué pasó aquí?
Lo que ocurrió es que un fabricante cambió la numeración de la identificación del motor. Observen que el motor sigue alimentándose por el borne 1 y por el borne 3. La alimentación del motor. Y el que quedó en estos momentos, el 3, es el que hace la conmutación para el borne 4, para el compresor, y para el borne 2, la resistencia. Quedando el 2 en el extremo, o sea, afuera, que es el que va para la resistencia. ¿Dónde se genera la confusión y por qué muchos técnicos en el servicio se confunden? Porque aquí ya no vemos el 1, como lo veíamos en el diagrama anterior, sino que vemos es un 3. Entonces, cuando los comparamos, ¿qué es lo que realmente tenemos? Entonces, lo que tenemos es que la misma función. El borne 3 alimenta el compresor. En este caso, lo que hizo una de las marcas fue que no lo bautizó como 3, sino que lo bautizó como 1. El borne 1 alimenta el compresor. ¿Qué hizo la marca? Que no le colocó 1, sino que le colocó 3. Pero en términos de la alimentación del motor, siguen siendo los dos mismos números. ¿Sí? ¿Dónde se presenta el inconveniente? Que cuando son conexiones con terminal, si el técnico quitaba el borne del 1, él lo iba a colocar en 1, y si quitaba el borne de 3, iba y lo conectaba en 3. Al hacer ese cambio, en términos de los bornes, cuando era con terminal, el temporizador eléctrico funcionaba, pero la nevera o la parte funcional del compresor, ventilador y resistencia no funcionaba. ¿Por qué? Porque hizo un cambio en las líneas. Entonces, cuando esto se presenta, ¿qué es lo que uno le recomienda al técnico? Si está en el borne más alejado 3, llévelo al borne más alejado, independiente de que se llame 1. Porque es la misma línea de conexión. Y el que están conmutando, si en este caso se llama 1, colóquelo en la misma línea media, así se llame 3. ¿Sí? Cuando son temporizadores que vienen con pachas o con borneras de conexión, no se presenta esta dificultad, porque puedes quitar un temporizador y conectar el otro, ya que encontramos que la pata más alejada, que es esto, en este caso, es parte de la alimentación del compresor, el extremo sigue siendo el borne 2, la alimentación o la conmutación sigue siendo la de la mitad, sea 1 o 3, y el de la parte interior es el 4. ¿Sí? Entonces, cuando se encuentra esto en el mercado, y es por terminal, repito, del borne más alejado al borne más alejado, y del borne central, el que hace la conmutación, al borne central que hace la conmutación, ya que el temporizador, por términos de la marca, entonces uno fue llamado 2143 o un 2341, leyéndolo a partir del 2, ¿sí? Leyéndolo a partir del 2, 2143, y esto sería un 2341. Que cuando a uno le preguntan, entonces uno siempre busca el número aquí. Perdón. Entonces, si nos dicen 21, el 1 es el que hace la conmutación. 23, el 3 es el que hace la conmutación, ¿cierto? Pero que el motor, repito, eléctrico siempre es entre 1 y el borne 3. Hay algunos técnicos en la calle que lo llaman de otra forma. Algunos arrancan en el 3. Entonces, esto sería un 3412, donde el 1, nuevamente, que es el que está entre el 2 y el 4, va a ser la conmutación. O un 1432. El que está en la mitad del 4 y el 2 es el 3, que es el que hace la conmutación. Entonces, es importante recordar esta parte, ¿cierto? ¿Quién es el que siempre hace? ¿Quién es el que va al motor? El mismo temporizador, independiente de los números, siempre nos va a mostrar aquí quién es el que está en el motor. Y entre ese borne de la mitad, cómo es el que hace la conexión correspondiente para el compresor y para la resistencia. Entonces ahí es un tema importante aclarar, ya que muchos técnicos en el servicio, en el sector, se confunden. Sobre todo que se ha presentado el caso de escasez de un 2143 o del mismo 3412,
que repito, esto ya depende de la forma como lo leamos, y les ofrecen este otro temporizador y dicen que no, que es que eso no funciona, que es que eso no sirve, porque la numeración es distinta. Lo que ocurre es que no conocen cómo es internamente. Internamente el motor siempre es la misma alimentación, ¿sí? Y hay diferencias entre cuando es con terminales a cuando es con un conector que traiga el temporizador. Comercialmente hay que tener una precaución ya con estos temporizadores. Este temporizador que está aquí es un temporizador de la marca para las neveras Daewoo, en algún momento utilizados en las neveras Acefa. Este temporizador tiene una condición especial y es que los tiempos de deshielo son demasiado cortos, son tiempos de deshielo de 10 minutos, donde para una nevera sin escarcha, digamos comercial, no funcionaría de la forma adecuada. Tiene unos tiempos de deshielo muy cortos, pero sigue con la misma situación que comentamos ahorita. Hay un borne mucho más separado. Ustedes observen que ese borne separado es el 1 y hay un borne que hace la conmutación, que es el que está en la mitad, que es el 3. Entonces mire que aquí es lo que veníamos comentando, ¿sí? Entonces ya este sería o un 1432 o un 2341, donde el que ya se encarga de hacer la conmutación ya es el borne 3, versus el que estábamos viendo anteriormente, solo aquí en términos de números, el que hace la conmutación es el 1. Son los dos casos que se van a encontrar comerciales. Pero este temporizador es adicional y especial. También en algunos momentos se puede utilizar en algunas Samsung y en algunas LG. Tiene unos tiempos de descongelación muy cortos, pero ya es por el diagrama eléctrico de conexión que tiene la nevera. Entonces ahí hay que saber solicitar el temporizador a la hora del servicio para no cometer un error. Este otro temporizador es un temporizador de la marca Paragon o Paragon, que llaman algunos, donde aquí se ve el motor eléctrico, todo su sistema de piñones, y ya en la parte interna, digamos que encerrada está el tema de los bornes, pero sigue con el mismo principio, tres bornes muy juntos. El borne de la mitad es el que hace la conmutación, el borne de afuera, en este caso es el que estoy señalando con la mano, es el borne que va para la resistencia, el otro borne que es el que hay aquí interior de los tres juntos, el que va para el compresor, y el borne más alejado, junto con el de la mitad, es la alimentación para el temporizador. Entonces, ¿cómo chequearlo a la hora del servicio en la casa del usuario? Entonces, cogemos con un cable de alimentación externo, alimentamos el borne más alejado y el borne de la mitad o el borne de conmutación, y debemos de sentir que eléctricamente él funciona, ¿sí? Ya teniéndolo desconectado, verificamos que entre el borne 1 y el borne 4 haya una continuidad y que entre el borne 2 y el borne 1 haya un contacto abierto, ¿sí? El temporizador también tiene una perilla en la cual podemos mover, que es esto de las levas. Entonces, de forma manual, nosotros lo que hacemos es que esta perilla la movemos, haciendo o forzando que los recorridos de los tiempos, digamos, sean mucho más rápidos. Entonces, si en algún momento usted tiene dudas, lo que hace es que manualmente o por la ayuda de un destornillador, él aquí tiene la forma, la muestra de cómo moverlo, lo llevamos a que él nos haga esos recorridos, pudiendo pasarlo de un tiempo corto a un tiempo largo, y que se accionan unos clics en el momento que se presentan los cambios, ¿sí? Por la forma de las levas y por el movimiento de los contactos. Entonces, eso es otra condición que tenemos ahí y que se presenta a la hora de hacer un chequeo desde la parte mecánica. Ya necesitaríamos un multímetro con una muy buena capacidad de medir resistencia eléctrica, ya que los valores del motor tienen unas resistencias óhmicas bastante altos. También comercialmente se encuentra este tipo de temporizador llamado un temporizador universal. Es un temporizador completamente electrónico, en el cual está y se consigue en el mercado con varias opciones, ¿sí? ¿Cuáles son? Entonces, primera de ellas, viene con unos switches.
Tiene 4 switches. Dentro de los switches yo puedo seleccionar cómo son los tiempos, tanto de congelación como de descongelación. Tiene un indicador piloto de cuándo está enfriando. Tiene un indicador piloto de cuándo está haciendo el proceso de descongelación y tiene un botón de testeo que es forzarlo a que se vaya. Si está congelando y presiono testeo, se va automáticamente a descongelación. O si está descongelando y acciono el test, se va automáticamente a congelación. En términos de los números, vienen siendo los mismos números de un temporizador, digamos, mecánico convencional, donde el 3 es uno de los bornes de alimentación junto con el 1, y el 1 es internamente el que hace la conmutación, al 4 que va para el compresor y al 2 que va para la resistencia. En el caso dice que soporta unas corrientes de 5 amperios para cada uno, pero en la ficha técnica nos muestra que para el 4 soporta unas corrientes mayores. ¿Qué tiene en términos, digámoslo, de ventajas? Tiene estas ventajas y lo trae en el adverso del temporizador. Y es que yo puedo seleccionar los ciclos de trabajo. Entonces tengo un temporizador que puede ser de 6 horas, 8 horas, 12 horas o 24 horas. Y unos tiempos de descongelación. 15 minutos, 21 minutos, 40, 25 minutos y 32 minutos. Entonces, es un temporizador que realmente se me convierte a mí en 16 temporizadores, ¿sí? 4 opciones en tiempo de funcionamiento y 4 opciones en tiempo de deshielo, entonces yo puedo hacer las diferentes configuraciones. Es decir, puedo tener un temporizador, 6 horas de ciclo de congelación por 15 minutos de descongelación, 6 horas de congelación por 21 minutos de descongelación, 6 horas de ciclo de congelación por 25 minutos de descongelación, o 6 horas de tiempo de congelación por 32 minutos de descongelación, ¿sí? Entonces, un temporizador que lo puede combinar dependiendo de su necesidad, y donde él lo que muestra las variaciones van a ser en términos de estos ciclos. En el momento que le llega el voltaje, él empieza inicialmente con un ciclo de congelación, dependiendo de la selección de los switches, hace el paro y empieza un tiempo de descongelación, dependiendo también de la selección, a lo que él a todo ese tiempo total entre congelación y descongelación lo denominan un ciclo de trabajo. Entonces es un temporizador que se puede adaptar dependiendo de las diferentes condiciones que requiera el equipo, o que si en algún momento usted se equivocó a la hora de seleccionar tanto los tiempos de congelación como descongelación, pues los puede ir variando a través de los microswitches, ¿sí? Donde se mueven los microswitches dependiendo de la tabla y van a cambiar esos tiempos de trabajo. También tiene como ventaja la versatilidad en términos de funcionamiento, ya que funciona desde 90 hasta 250 voltios y a frecuencias de 50 y 60 Hz. Entonces se puede utilizar, digamos, tanto en equipos de refrigeración doméstico como en equipos de refrigeración comercial, tanto a 110 como a 220 voltios. Dependiendo de la marca, el temporizador lo encontramos en la parte posterior o lo encontramos en la parte interior, lo podemos encontrar dentro del evaporador también en algunos casos, donde algo que nos queda y siempre visible va a ser lo que les decía ahorita, la perilla, para ir haciéndole como los cambios en caso de que esté funcionando. Entonces, si él está en congelación, usted lo desplaza aquí y lo va a mandar a descongelación, digámoslo de una forma manual. Y también adicional que esto viene con una conexión, donde esta conexión, una pacha de conexión, viene con la misma forma del temporizador. Un borne más alejado y 3 bornes juntos, que ya aquí con este tipo de bornera es independiente, digamos, cuál número de temporizador selecciona lo que estábamos diciendo ahorita, o un 2143 o un 2341, porque va a casar exactamente en las mismas condiciones y va a quedar completamente funcional. Pero que cuando son con terminales, sí debe tener la precaución de que si es el de la conmutación, lo debe pasar a la conmutación. En las neveras que trabajan con refrigerante R600, el temporizador viene en la parte externa, ya que al hacer el contacto se generan unas chispas en los mismos y para evitar incidentes, entonces se colocan en la parte externa. O también en el servicio nos hemos encontrado esto, donde los técnicos empiezan a hacer unas adaptaciones de los elementos, donde lo pegan con una cinta simplemente
al cable de alimentación y pretenden pues que la nevera funcione adecuadamente. Ya ahí le va a hacer sus ciclos de arranque y paro, pero digamos que desde el punto de vista de la seguridad no es lo más adecuado. A la hora de conectarlo en el sistema eléctrico tenemos dos opciones. Esta primera opción, que se llama un temporizador con descongelamiento o por tiempo acumulativo, o un temporizador acumulativo. ¿Qué significa eso? Que el termostato está antes del temporizador. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando está antes del temporizador, dependo de en qué momento se está funcionando el termostato para que me energice el temporizador. Entonces viene de la siguiente manera. Está el temporizador, el termostato, perdón, simulamos que está cerrado, entonces hay un paso de corriente, llega una línea, la línea del borne 1, por el otro lado, por la línea 3 se encuentra el neutro, entonces el motor del temporizador empieza a funcionar. ¿Qué es lo que hace él cuando hace los cambios o los contactos? Entonces viene la corriente por el borne 1, se va por el borne 4, viene, conecta el compresor, que por el otro lado le está llegando la línea neutra. Podemos tener ventiladores en el condensador, ventiladores en el evaporador, donde están alimentados por la línea neutra, y cuando el contacto o el temporizador está marcando del borne 1 al borne 4, pues van a estar funcionando, ¿sí? Y la resistencia, que es entre el borne 1 y el borne 2, perdón, va a estar completamente desconectada. ¿Qué ocurre? El que le empieza a enfriar, llegó a la temperatura definida por el termostato se apaga. En el momento que el termostato apaga o para el compresor, el temporizador también para su funcionamiento. Entonces, cuando decimos que acumula tiempo, es que acumula un tiempo que no se puede cuantificar, y es mientras el termostato se encuentre abierto, ¿sí? Mientras el termostato se encuentre abierto, él sigue contando el tiempo común y corriente, pero el temporizador está apagado. Una vez el termostato vuelva y se cierre, el temporizador empieza nuevamente a funcionar. Entonces, ¿qué implica esto? Que si usted selecciona o tiene un temporizador de un ciclo de 6 horas de congelación, él le descongela a las 6 horas del ciclo del temporizador, más todo el tiempo adicional en el que el termostato haya apagado la nevera. ¿Qué significa? Que posiblemente ya podamos tener un proceso de descongelación a 8 horas, 10 horas, 12 horas, 11 horas, 13 horas, 15 horas, dependiendo de cómo está esa carga térmica al interior de la nevera y cómo es la actuación de ese termostato, ¿sí? Apenas él logre hacer ese ciclo largo de proceso de congelación, hace el cambio entre el borne 1 y el borne 2. Repito, ya no a las 6 horas, sino que se va a ir a más tiempo. Y lo llamamos acumulativo es porque esos tiempos, decimos que los acumula, es en función de horas día corrientes, en función en las que el termostato se encuentre abierto. En algún momento, las empresas sacaron este sistema de conexión eléctrico para funcionarlo en la zona de la costa en Colombia, y lo que nos encontramos fue que las neveras empezaban a bloquear descarga, ¿sí? Que no era un sistema eléctrico recomendado para la zona costera y mucho menos para climas calientes. Entonces, ¿cuál fue el cambio que se le hizo? Entonces, lo que se hizo fue que ya el temporizador se dejó conectado directamente a la red eléctrica, trabajando 24 horas continuas, y el termostato se colocó después del borne 4. Entonces se hizo ese cambio. ¿Con qué fin? Con el fin de que el temporizador empezara a hacer su ciclo, 6 horas, 8 horas, y si es a las 6 horas, a las 6 horas. Desconecta el borne 4, que repetimos va para el compresor, ventilador del condensador, ventilador del evaporador, pero ya también adicional con la ayuda de un termostato. Pero entonces él lo que hace es, a las 6 horas desconecta la parte del compresor y conecta la parte de la resistencia.
por el tiempo fijado, 20, 25 minutos, 30 minutos. A los 20 minutos, por ejemplo, desconecta la descongelación y vuelve y conecta la parte del ciclo de congelación. ¿Sí? Sin que los tiempos de paro o los paros del termostato afecten el funcionamiento del temporizador. Entonces, digamos que esta ya es una condición mucho más normal de trabajo de la gran mayoría de las empresas, donde ya no tenemos entonces el famoso funcionamiento de temporizador acumulativo, que era un termostato antes, sino que ya lo tenemos en un ciclo normal, que es un termostato después. ¿Sí? Que en cualquiera de los dos el funcionamiento es el mismo, un ciclo largo donde conectamos el borne 1 y el borne 4 para la congelación, y entre el borne 1 y el borne 2 en el caso para la descongelación, que es donde está la resistencia a descongelación, y el bimetálico. Entonces, recordando, si en el primer plano de la izquierda donde está la indicación de la mano o el puntero, se llegaba a la temperatura, apagaba el temporizador. En el caso 2, de la derecha, llega la temperatura y lo que hacemos es que apagamos compresor, condensador, evaporador y el temporizador va a quedar funcionando sin ningún inconveniente, logrando que los tiempos de descongelación sean cada 6, cada 8 o cada 10 horas en promedio o de acuerdo al tipo de temporizador que tengamos. Entonces, son las dos condiciones más típicas que se presentan. Luego vemos ya una condición especial, un arreglo especial que tiene Daewoo con respecto al temporizador y la resistencia de descongelación, pero lo miramos cuando hagamos el análisis de circuitos eléctricos. Dentro de los inconvenientes que se presentan en el temporizador, uno es que se pueda quemar una resistencia que tiene el temporizador en serie con el motor, ¿sí? Es un elemento de protección adicional, en ocasiones se quema. O dos, que cuando está mal seleccionado y se lleva a unas condiciones de sobrecorrientes, lo que genera son unos contactos calientes o unas chispas que van deteriorando los platinos del temporizador. Entonces este también es uno de los daños más frecuentes, y es que se generan unos contactos carbonizados donde no me permite que pase adecuadamente la corriente. ¿Sí? Cuando es este tipo de inconveniente, digamos que se puede solucionar, es destapar completamente el temporizador, es lijar los contactos, pero antes de hacer eso es validar qué inconvenientes o qué problemas tiene el equipo antes de hacer esto, ¿sí? Y también con la precaución de los platinos, vienen con una rigidez y con unas curvas ya definidas desde el proceso de producción para poder que se desplacen las platinas en correspondientes a los tiempos de congelación y descongelación. Entonces, si en algún momento desarma el temporizador para lijar los contactos, hay que tener precaución de no ir a manipular o doblar mucho las láminas que puedan generar unos inconvenientes. Y lo que les contaba ahorita, que es lo que puede generar mayor confusión, ¿sí? Es en el caso de los temporizadores cuando vienen mal etiquetados o la empresa lo etiqueta de otra forma. Indiferente el caso, repetimos, 1 y 3 el motor, 4 para el compresor, 2 para la descongelación. Sin embargo, se recomienda siempre al técnico que haga las debidas validaciones y que corrobore con las medidas eléctricas cuál es el tema. Y lo otro que les decía que genera confusión es cuando lo colocan con terminales o cuando el técnico hace los cambios de esta forma, ¿cierto? Ya que, como dicen algunos, por lógica, si yo lo quito el borne 1, lo llevo al borne 1, si lo quito el borne 3, lo llevo al borne 3, del borne 4 al borne 4, pero ahí es donde hay que hacerle un seguimiento y lo que decíamos ahorita con respecto a los números. Y cuando vienen ya con este tipo de conector, observemos que tenemos 3 bornes muy juntos y un borne más separado, donde nuevamente el borne más separado y el borne de la mitad de los 3 más juntos es la alimentación eléctrica del temporizador. Entonces es tener esas
condiciones y esas recomendaciones en cuenta, y cuando lo vean numerado diferente, como el caso que estamos planteando aquí, que sería un 1342, pues como recomendaciones hacer las correspondientes mediciones y validar cuál realmente es el motor, cuál es el contacto normalmente cerrado en ese ciclo más largo o cuál es el contacto corto en ese ciclo corto de descongelación. Pero siempre hacer la validación, ya que pueden venir numerados de esta forma y que le pueden generar confusión al técnico. En el caso, Whirlpool viene en sus tarjetas o en sus neveras, viene con este tipo de temporizador, un temporizador electrónico, ¿sí? Donde es para la empresa Whirlpool principalmente, donde sigue el mismo principio, un borne alejado, un borne central de conmutación. En el caso el más alejado o el de afuera siempre hemos dicho que va a ser la resistencia a descongelación y la resistencia y el compresor, perdón, donde es el mismo principio. En este otro que él lo tiene 6 bornes, acá lo que hace es que entra una señal adicional, pero este P1, P2, P4, P5 es la identificación del símil de un temporizador, digámoslo, mecánico. En este caso, P1 y P3, entonces sería homólogo a 1 y 3, la alimentación del temporizador, P2, en ese caso resistencia, y P4 al compresor, que en el momento que uno de estos se averíen, se puede hacer el reemplazo sin ningún inconveniente por un temporizador, digámoslo, electromecánico, ¿sí? Ya que los costos de estos temporizadores son altos a la hora de tenerlos dentro del funcionamiento del equipo. ¿Sí? O sea, es esto. Tengo la nevera con una tarjeta, un relé, perdón, un temporizador electrónico, lo puedo quitar y sustituirlo tranquilamente por un temporizador mecánico y la nevera me va a quedar funcionando sin ningún inconveniente. ¿Por qué aclaro esto? Porque se ha presentado en el servicio que le dicen al cliente que si no tiene esta tarjeta, la nevera no le va a funcionar adecuadamente. Entonces, ¿cómo son los tiempos y cómo funciona? Entonces, una vez el temporizador me llegó a condición de deshielo, me apaga la nevera, me apaga el compresor, me enciende la resistencia y arranca un proceso interno del aumento de la temperatura. ¿Sí? Empieza a aumentar la temperatura, aumenta la temperatura, aumenta la temperatura, donde un límite de tiempo, que es lo que viene fijado en el temporizador. Empieza a subir la temperatura y normalmente son unas temperaturas altas, con el fin de que se pueda descongelar completamente el hielo. Este fin del desescarche tiene dos opciones dependiendo del tipo de nevera o dependiendo de la condición como esté la nevera. O se termina por función tiempo o se termina por un bimetálico, o también conocidos como termostatos de descongelación. Pero siempre va a arrancar y la temperatura al interior de la nevera va a subir. Visto de otro modo, estaba funcionando dentro de la zona del termostato. Significa que veníamos aquí con el termostato en el ciclo prendido, apagado, sin ningún inconveniente. Por efectos del tiempo llegó a ser el desescarche. Como podía estar en el mínimo, podía estar en el máximo la condición del termostato. Empieza a funcionar un tiempo y en ese inicio del desescarche lo que hace el temporizador es conectar la resistencia, donde la temperatura inicialmente es un calentamiento de la resistencia y después la temperatura empieza a subir, hasta que llega un momento en el que empieza a hacer la fusión del hielo. Eso, repito, en función del tiempo. Apenas empieza a hacer la función del hielo o esa descongelación de ese hielo acumulado en el evaporador, la temperatura sigue subiendo hasta que llegue a un fin de desescarche, que repito, puede ser por tiempo o puede ser por la acción de un bimetálico. En el momento en el que él hace el fin de descarche por tiempo, enciende el compresor y la temperatura dentro del compartimento, del congelador, dentro de esa zona tiene que empezar a bajar hasta el límite mínimo cual tenemos regulado el termostato. Se apaga, la temperatura al interior empieza a subir
enciende nuevamente el compresor, vuelve y baja, apaga y sigue el ciclo de congelación-descongelación, teniendo unos paros por tiempo del termostato, ¿sí? Pero cada que lleguemos al final o al tiempo de ese escarche, empezamos a tener estos ciclos. Llega el ciclo, empieza a calentar resistencia, empieza a subir la temperatura, descongelamos ese hielo, sigue subiendo la temperatura hasta que llegamos a un fin del desescarche. Repito, o por tiempo o por